Muy pocos escritores han tenido la posibilidad de escuchar lo que dicen sus lectores en medio del proceso de escritura y de ver reflejadas sus ideas en la realidad. Luis Paulino Vargas lo logró durante la época del referéndum del TLC con los Estados Unidos. Durante ese tiempo, el autor discutió en debates y charlas por todo el país lo que había estado escribiendo. Similar era la situación en los llamados folletines del siglo XIX, donde también los escritores podían escuchar los comentarios de sus lectores porque publicaban sus libros por entregas, que eran publicados cada semana en los periódicos. Algunas novelas famosas que se publicaron de esta forma fueron Los Miserables de Víctor Hugo, El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, La Comedia Humana de Balzac, Madame Bovary de Flaubert y Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Cada semana los escritores escuchaban comentarios de sus libros, al igual que Luis Paulino Vargas, pero en una época de distintas condiciones y tragedias distintas. Regresamos a Punto y Coma. Hoy dejamos un poco de lado la literatura para hablar sobre un tema más político y económico, como lo es la globalización. Don Luis Paulino Vargas, ¿para cuándo tendrá final esta crisis? ¿Qué podemos hacer? Hay como dos dimensiones en la crisis. Digamos, está esa situación de mucha alarma, de muchísima actualidad, que es la situación de la crisis financiera, por un lado, y de la recesión económica, la aguda recesión económica que se está viviendo por el otro lado. Pero yo estoy convencido de que estas dos situaciones en realidad vienen siendo como los síntomas visibles de un problema más profundo, como si dijéramos el vómito y la calentura que produce una fuerte infección estomacal. Son síntomas. El problema es que lo que se está haciendo es atendiendo a los síntomas, se están aplicando políticas, digámoslo así, medicinas muy fuertes para tratar de bajar la calentura y de tener el vómito, y nadie está atendiendo el problema de fondo, que es la tremenda infección estomacal que existe, la tremenda infección estomacal que tiene el capitalismo. Eso en realidad nadie le está prestando atención y resolver eso es muchísimo más complicado. De manera que yo creo que tal vez, siendo un poquito optimista, la recesión actual y la crisis financiera en un plazo de 2 o 3 años quizás se haya resuelto. Los problemas de fondo creo que no se habrán resuelto y van a seguir teniendo consecuencias mucho más allá de esos 2 o 3 años en un periodo largo. Aquí en Costa Rica se acaba de presentar un plan escudo, una especie de ponerle el termómetro a lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero, ¿usted está de acuerdo con esas políticas del plan escudo? Bueno, dicho con todo respeto y de la manera más condescendiente, pero yo debo decir que me parece que el plan escudo es una propuesta de políticas tremendamente limitada, tremendamente pobre. Eso no es una estrategia frente a la crisis. En el mejor de los casos, eso es una estrategia publicitaria para aparentar que se hace algo frente a la crisis. Y sobre todo a mí me preocupa muchísimo que el plan escudo deja totalmente al descubierto lo que en este momento debería ser la preocupación fundamental de las políticas públicas, que es el problema del empleo. O sea, porque donde la crisis se va a sentir fundamentalmente es en el empleo. Muchísima gente va a perder su trabajo, o si no pierde su trabajo, muchísima gente se va a quedar con media jornada, que es lo que el presidente quiere, pero con media jornada la gente no puede vivir. Sí, la gente no puede vivir con medio salario, los chiquitos no van medio tiempo a la escuela, los créditos no se pagan con medio salario, las necesidades de alimentación no se pagan con medio salario. Entonces vamos a tener un problema de empleo muy muy grave y las políticas del gobierno deberían enfatizar la generación del empleo. Entonces, ¿cuáles políticas recomendaría usted, por ejemplo? Bueno, aunque yo sé que a mucha gente le va a sonar como paradójico porque contradice algo que se viene repitiendo y de una forma ignorante, dicho con todo respeto, se viene repitiendo incluso en muchos medios de prensa, pero en este momento se necesita que el gobierno gaste, es indispensable recurrir a política fiscal de gasto público, pero no cualquier gasto público, un gasto que sea dirigido apropiadamente, que sea orientado apropiadamente para que ese gasto genere mucho empleo y genere demandas dirigidas hacia empresas costarricenses para así mantener la economía en funcionamiento e impedir que la economía se derrumbe. Generar empleo, por ejemplo, a través de cosas como reparación de escuelas y colegios, reparación y mejoramiento de dispensarios de salud, de hospitales, para mencionar solo un ejemplo, o reparación de caminos, donde vamos a tener gente ahí trabajando, donde además se va a estar demandando materiales, insumos que serán proporcionados por empresas costarricenses, lo cual genera, digámoslo así, una cadena positiva, una cadena
positiva donde la economía se reactiva. Lo estoy ejemplificando de manera extremadamente sencilla, que eso quede claro, podríamos ampliarlo mucho más, pero digamos, de eso se trata. Digamos, este no es un momento para que el gobierno se amarre la faja, eso es un grave error. Ese es un momento para que el gobierno afloje la faja, pero la afloje con inteligencia, con sabiduría, orientando el gasto que se haga hacia generar empleo y hacia mejorar la calidad de vida de la población. Y nosotros sí nos tenemos que amarrar la faja. ¿Cuáles son las actitudes nosotros como individuo para colaborar? Uno tiene que prepararse para una situación donde va a haber inestabilidad económica, donde va a haber incertidumbre. Entonces uno tiene que crear las defensas para, digamos, poder enfrentar esos momentos de incertidumbre teniendo algo de lo cual agarrarse, y para eso se necesita planificar muy bien cómo gasta uno sus cinco, cómo gasta uno su dinero y sacarle provecho a eso, incluso cuidar el trabajo. No queda más remedio que tener cuidado, procurar cuidar el trabajo, porque sí, vienen un tiempo, meses, quizá años, que van a ser de mucha incertidumbre económica. Muchísimas gracias, don Luis Paulino, por estas alternativas que usted nos da para superar esta crisis. Es un libro muy recomendado allá en sus hogares para que cada uno se informe y tome decisiones. Está en las principales librerías de la UNED y la librería universitaria. Nos vemos la próxima semana en Punto y Coma.